a creer que en esta noche Dios va a hablar abundantemente a nuestras vidas. Buscamos en la Biblia, aquellos que tienen Biblia me pueden seguir en el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 4 en adelante, dice así, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Jehová, y aquí no sé hablar, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy niño, porque a todo lo que yo te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque estoy contigo para librarte, dice Jehová. Hasta ahí nomás, vamos a orar para pedir la revelación de esta palabra. Señor, nos presentamos en tu presencia, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, para pedirte la revelación de esta palabra. Señor, abre nuestro entendimiento y danos sabiduría para poder comprender y entender cuál es el propósito tuyo hoy para con nosotros. Porque en tu nombre, Señor, voy a estar arrojando la red y en tu nombre, Señor, la voy a estar recogiendo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Tomen sus asientos. Qué bueno es poder entender que fuimos escogidos por Dios y que nada ocurre en nuestras vidas, ni ocurrió ni ocurre por simple casualidad. Nosotros muchas veces somos muy devotos de la casualidad. Entonces es como que a todo lo llamamos casual y todo nos parece casual. Y todo, muchas veces, lo que nos va ocurriendo durante todo el día pensamos que fue simplemente por una casualidad. Y mientras nosotros pensemos que son las casualidades las que se mueven a nuestro alrededor, nos perdemos la bendición de darle la gloria a Dios. Nos perdemos la bendición de poder exaltar el nombre del Señor y decirle gracias. Porque indudablemente, hermano querido, amigo que me estás escuchando, la Biblia dice, y esto tiene autoridad porque lo está diciendo la palabra de Dios, que no cae un cabello de nuestra cabeza, sino es por voluntad de Dios. Quiere decir que nada ocurre por ocurrir. Entonces, ¿esto a dónde apunta? A que tenemos que reconocer que si estamos hoy aquí en la iglesia es porque hay un propósito de Dios o porque hubo un propósito de Dios. Si tuve la bendición de conocer el Evangelio y que el Evangelio se revelara a mi vida, no fue porque alguien quiso predicarme tan solo, no fue porque vi un programa de televisión o escuché un programa de radio o asistí a una campaña porque alguien me invitó, sino porque desde antes de que te formases en el vientre de tu madre, ya Dios te había escogido. Esto nos tiene que dar tranquilidad, ¿no? Porque muchas veces la gente dice, ¿qué hago en el mundo? ¿Qué estoy haciendo en este mundo? ¿Para qué nací? Esta es una queja que muchos se presentan o se preguntan y es una queja que está en los labios de mucha gente. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué nací? Bueno, cuando uno entiende que nació por un propósito de Dios es mucho más tranquilo. Todo es mucho más sencillo de sobrellevar. Cuando entiendo que no soy producto de la casualidad, sino que estoy bajo un propósito de Dios. Y que cuando alguien dice que está bajo un propósito de Dios, está diciendo también que está bajo la dirección y la guía de Dios. Y que nada de lo que nos sucede es por casualidad, sino porque hay alguien llamado Dios que está dirigiendo nuestras vidas y que pretende conducirnos a una vida de bendición. Y esto nos tiene que servir para saber también que el único que puede impedir que usted sea bendecido es usted mismo. Los únicos que podemos impedir que la bendición de Dios alcance nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, somos nosotros mismos. Dios ya determinó bendecirnos. Dios determinó su bendición. Dios determinó una vida larga. Dios determinó una vida con salud. Dios determinó una vida próspera para cada uno de nosotros. Ahora es bueno reaccionar y poder entender que aquello que Dios ha propuesto, aquello que Dios propuso desde antes de que yo me formase en el vientre de mi madre, Él ya lo tiene claro y lo tiene establecido. Dios creyó en usted, creyó en mí, creyó en la creación, creyó en nosotros y nos escogió. Cuando yo entiendo eso,
único que puedo impedir la bendición de Dios sobre mi vida, comienzo a entender que de la única forma, de la única manera que no voy a fracasar es dejarme conducir por aquel que me eligió. Amén. Es dejarme llevar por aquel que me escogió desde antes de que yo naciese. Esto es importante porque a veces llegan los momentos donde tenemos que tomar decisiones, llegan los momentos que tenemos que escoger, llegan los momentos que Dios revela en nuestras vidas para mostrarnos su propósito, porque también si Dios no se manifestara y no nos dijera su propósito, pasaríamos por este mundo sin saber, sabiendo que somos escogidos, pero sin saber lo que tenemos que hacer. Y como la vida es tan rápida, ¿no es cierto? Y todo pasa tan a prisa, pasaríamos por esta tierra sabiendo de que Dios tenía un propósito con nosotros y moriríamos en esta tierra sabiendo que Dios tenía un propósito y nada más. Pero no es así. Lo cierto es que Dios tiene un propósito, pero lo cierto también es que Dios se revela mostrándonos ese propósito. Y así es donde muchos tal vez comienzan a tener temores, miedos. Algunos piensan que no van a poder hacerlo. Algunos piensan que el Evangelio es demasiado bueno y que ellos son demasiado malos. Otros piensan equivocadamente, sí, esto es ridículo, pero es un pensamiento, una filosofía del infierno, que los evangélicos son tristes. Entonces dicen, yo no quiero ser evangélico porque no quiero ser triste. Triste es el diablo que perdió, o triste está el diablo que perdió su salvación. Tristes son aquellos que no tienen a Cristo en el corazón. Tristes son aquellos que tienen que tal vez embriagarse, tienen que consumir tal vez algún producto para estar más tranquilos. Tristes son aquellos que tienen que alegrarse escuchando músicas con un voltaje tan fuerte que tal vez lastima y hunde los tímpanos a quedar casi sordos. Tristes son aquellos que viven en el mundo sin saber por qué están. Pero, hermanos, yo no conozco personas más felices que aquellos que tienen a Jesús en el corazón. La palabra del Señor nos enseña y nos dice que aquel que tiene a Jesús tiene la vida. Jesús mismo se reveló diciendo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjese usted, tener a ese Dios en nuestro corazón es motivo suficiente de poder decir, tengo alegría. Pero claro, el enemigo usa mil formas distintas para tratar de desanimarnos, para tratar de hacernos creer que no vamos a poder cumplir con aquello que nos pide Dios. Algunos dicen antes de empezar, y yo no puedo vivir sin mentir. Algunos dicen así, yo no puedo vivir sin engañar a mi esposa, yo no puedo vivir sin decir malas palabras, yo no puedo vivir sin ir a las carreras, no puedo vivir sin hacer esto. Claro, el diablo te tiene controlado, entonces te pone miedo antes de empezar. Te pone temor haciéndote creer que no vas a poder lograr, que no vas a poder alcanzar. Pero yo quiero decirte algo, y esto es bueno, es una buena noticia que quiero alcanzarte. El Dios, aquel Dios que nos llamó, el Dios al cual estamos sirviendo, es un Dios que venció. Amén. No es un Dios que tiene que vencer, es un Dios que venció. Jesús en la cruz del Calvario venció, y Él en el momento que alcanzó la victoria, en el momento que pisó la cabeza de la serpiente, en el momento que pudo triunfar, en el momento que Él resucita y la misma muerte no le puede contener en esa fría tumba, al tercer día gritó a través de los tiempos para que lo pudieran entender todos los hombres de todos los tiempos, de todas las épocas y de todos los lugares, aún de los más lejanos del planeta, porque Él había vencido. Dijo, porque yo vencí, ustedes también vencerán. Está asegurada nuestra victoria. Que el Señor te bendiga, que el Señor te bendiga. Aquellos que están sellando la palabra, qué bueno cuando tomamos la palabra y decimos, esta palabra es mía, esta palabra la abrazo. Es como que usted está comprando esa palabra y la está llevando para usted a través de la fe. Por eso bendigo a cada uno de aquellos que sella esta palabra. Qué hermoso cuando dejamos de tener temores, cuando dejamos de pensar que no vamos a poder, cuando dejamos de pensar que no vamos a poder y comenzamos a entender lo que decía Pablo en Filipenses 4:13, allí nuestra vida comienza a afirmarse en todos los niveles, en todos los órdenes. Allí comenzamos a vivir victoriosos todos los días, porque comenzamos a entender algo y a reconocer algo, que cuando yo no puedo, Dios puede, que cuando hay algo imposible para mí, para Dios todo es posible. Entonces no sé de qué forma Dios me va a ayudar, pero sé que lo va a hacer.
No sé de qué forma Dios va a resolver mis problemas, pero sé que los resuelve. No sé de qué forma se abrirá una puerta para el problema o la lucha en la cual me encuentro, pero estoy seguro que se ha de abrir. Y eso da tranquilidad, seguridad. Eso nos hace vivir confiados, sabiendo que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Aplaudan al Rey, que es la realidad del cielo. Es tremendo cuando uno comienza a vivir la realidad del cielo. Saben, un tiempo difícil donde la apostasía se había adueñado de Israel y vivían de espaldas a Dios, desobedeciendo, desde los reyes a los plebeyos, todos desobedecían y vivían de acuerdo a sus propios caminos. Dios quiso llamar a un profeta para que denunciara el pecado sobre Israel. No eran tiempos sencillos, no eran tiempos fáciles, pero Dios necesitaba de alguien que hablara su palabra. Dios necesita en todo tiempo y en todos los tiempos necesitó gente que pudiera hablar su palabra. Y allí escogió a Jeremías. Dios eligió a Jeremías. Y cuando Dios elige a una persona, Dios no se equivoca. Nosotros nos podemos equivocar. Tal vez usted se puede equivocar en cuanto a una amistad. Usted se puede equivocar en cuanto a una compra, a una venta. Usted se puede equivocar en cuanto a un pariente, un amigo. Pero Dios no se equivoca. Diga conmigo, Dios no se equivoca. Entonces, por favor, crea que Dios no se equivocó cuando le llamó a usted. Crea que Dios no se equivocó cuando le buscó, cuando le escogió, cuando le permitió que conociera el Evangelio. Usted no conoció el Evangelio por casualidad. Decirle a aquel que está a tu lado, no conociste el Evangelio por casualidad. Decíselo, por favor, profetizale. No conociste el Evangelio por casualidad. Decir, atrévete un poco más. No estás aquí en la iglesia hoy por casualidad. Qué tremendo, ¿no? Cuando podemos reconocer esto. Dios no se equivoca. Y Jeremías tenía temores. Jeremías pensaba que Dios se había equivocado como nosotros a veces. Claro, si alguien me hubiese dicho a mí, yo recuerdo que éramos recién casados con Susana y ella me alcanzó una palabra profética. Y me dijo, Juan, yo no conocía más de ir a Plaza Constitución en el tren. Si me sacaban de allí no sabía otra cosa. Había vivido siempre en la provincia. Bueno, mis amigos estaban en la provincia. Las compras las hacía en la provincia, así que no conocía mucho acerca de Capital. Cuando teníamos que ir a ver a algún pariente y era pequeño y me llevaba a mis padres. De grande casi todo lo resolvía en la provincia, así que era prácticamente lo que conocía, la provincia de Buenos Aires. Y no toda la provincia de Buenos Aires, sino parte. Y me alcanza una palabra a mi esposa y me dice, recién casado, Juan, Dios te va a llevar por diferentes lugares del mundo. Vas a conocer sitios y lugares lejanos, vas a viajar mucho. Y a mí me asustó, realmente me asustó. Porque claro, si alguien te va a decir o te dice que vas a ser un tremendo predicador, un tremendo misionero, un hombre de Dios, una mujer de Dios, que vas a llevar tal vez el mensaje a las naciones y te mirás y es tu comienzo, tal vez nunca vas a imaginar que aquello que te están diciendo se puede hacer realidad porque estás mirando tus limitaciones, tal vez miras tu fuerza, tu capacidad. Y así ocurre muchas veces cuando Dios nos está diciendo o nos está alcanzando algún llamado. Así ocurre muchas veces cuando Dios nos está escogiendo, no entendemos, tenemos cierto temor, tenemos cierto miedo, porque medimos según nuestras fuerzas las situaciones y pensamos qué puedo hacer yo o qué voy a hacer yo. Pero deja de pensar lo que vos puedas hacer y comenzá a entender que es el Señor el que va a obrar y hacer en tu vida. Cuando uno comienza a darse cuenta de eso, ya pierde temores y pierde miedos. Ahí es cuando uno comienza a entender que aún podemos conquistar naciones. Allí es cuando comienzo a entender que no tiene mi camino o mi servicio a Dios o mi tarea aquí en esta tierra no tiene límites. Que voy a llegar todo lo lejos que quiera Dios y que mi vida no está supeditada a mi fuerza, sino al poder del Dios que me está enviando. Y cuando comienzo a entender esto me doy cuenta que en Dios voy a hacer proezas y voy a alcanzar victoria. Y que se abrirán los ríos, se abrirán los mares, se abrirán los cielos, se detendrá el sol, se detendrá la luna. Pero el propósito de Dios en mi vida se va a cumplir. Y a su nombre. Pero a veces pareciera que el
el saco es demasiado grande. Y Dios lo llama a Jeremías en un tiempo de conflicto, en un tiempo de apostasía. Lo llama claramente y da su mensaje allí, que yo lo leí muy fuerte, y le dice Dios, y le habla y le dice Dios, que antes de que él se formase en el vientre de su madre, él ya le había conocido. Y antes que nacieses, te santifiqué, le dice el Señor, y te di por profeta a las naciones. Le estaba diciendo, tengo para vos un misterio muy fuerte, muy grande. No vas a ser un profeta común, no vas a ser un profeta cualquiera, vas a ser un profeta que va a predicar a las naciones, vas a ser alguien popular. Tu nombre va a quedar registrado. No se lo estaba diciendo, tal vez en las palabras que yo se lo estoy diciendo a ustedes, pero Dios ya conocía aquel nombre y el libro de Jeremías iba a existir en la Biblia. Dios le estaba diciendo, voy a hacer de ti un profeta tan famoso que miles y miles y miles y miles de años que van a sucederte después de tu muerte se seguirá hablando de ti. Dios le estaba diciendo en Masa 150, un día de elecciones, en el 2013, un pastor va a estar hablando de ti, una iglesia va a estar escuchando acerca de ti. Estaba diciendo cosas fuertes, le estaba diciendo cosas grandes, y Jeremías comenzó a tener dudas, comenzó a pensar en lo que él era y no en lo que era Dios. Y le dice a Dios, y le responde como muchas veces hemos respondido nosotros: Señor, no sé hablar porque soy niño. No era un niño, Dios no estaba llamando a un niño, le estaba diciendo, Señor, no tengo capacidad, Señor, no tengo fuerzas, Señor, no sé si voy a poder terminar lo que tú me estás diciendo que comience. Hermano, no estés pensando en el final, el resultado, dejáselo a Dios. No estés pensando en lo que va a ocurrir en medio del camino. ¿Sabes? Aquel que quiere que recuerdes y pienses, eso es el diablo, para que te frenes en tu comienzo. Dios es todo lo grande que usted se atreva a creer. Jesucristo dijo y lo escribió en San Marcos allí, en el capítulo 9. Le dijo a un hombre que estaba desesperado y aún enojado porque no había visto respuesta de Dios: si puedes creer, para el que cree todo le es posible. Y yo creo que esa tiene que ser la realidad que movilice nuestras vidas frente a las luchas, frente a los problemas, frente a los no puedo, frente a todo aquello que quiera levantarse delante de nosotros y pretenda demostrarnos que no vamos a poder cumplir con el propósito y con el mandato de Dios para nosotros aquí en la tierra. Hermano, hermana, decide al diablo: diablo, yo lo voy a hacer todo lo que Dios me ponga en mi corazón, voy a hacer todo lo que Dios me diga que yo tengo y tenga que realizar sobre este suelo de tierra, y lo voy a realizar y lo voy a hacer, porque será el Señor el que me sostenga, será el Señor el que me ayude, será el Señor mi fuerza. Bendito el nombre del Señor. Y a su nombre, y a su nombre. ¿Sabe que en una oportunidad Dios lo llamó a Gedeón? Y Gedeón se asustó en un tiempo todavía más grave y difícil, en un tiempo de cautividad. Estuvieron los de Israel durante 7 años, estuvieron cautivos por su propia desobediencia y por su propio pecado. Y en medio de esa cautividad tenían que vivir en cuevas y tenían que huir frecuentemente porque llegaban los madianitas y devastaban la tierra. Y sabe que en medio de ese conflicto Dios lo llama a Gedeón. Gedeón estaba queriendo esconder algo de su cosecha y luego irse a la cueva. Así muchas veces estamos nosotros en la cueva. Decir a aquel que está a tu lado: salí afuera. No le vaya a decir salí de la cueva porque se puede ofender. Dígale: salí afuera. Pero que sepan que le está diciendo que le está recordando que tiene que salir de la cueva, ¿no? Pero usted no se lo diga porque se puede ofender. Pero la gran realidad es que muchas veces estamos escondidos, ¿no? Y Dios nos quiere afuera. Y Dios necesita de nosotros como necesitaba de Gedeón. Y le habla a Gedeón y le dice a Gedeón, el Señor, que él iba a libertar al pueblo. Y Gedeón dijo: no, pero si soy el menor de mi familia y somos muy pobres, Manases. Le estaba queriendo explicar a Dios que Dios no podía darle una victoria sobre los madianitas. Le quería explicar a Dios que los otros eran muchos más.
Le quería explicar a Dios que eran más fuertes. En sí le estaba diciendo Dios, tened cuidado porque nos pueden ganar la batalla. Hermanos, con Dios somos mayoría. Con Dios nunca se pierde. En Dios haremos proezas. Bendito el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Y el Señor se ríe y le dice, Gedeón, con esta tu fuerza, le estaba diciendo, será con mi espíritu. No seas pequeño. No te limites. No pienses que vas a ser vos, seré yo. Con esta mi fuerza salvarás a Israel. Y cuando él lo entendió, hermanos queridos, no eran más que 300 y no tenían armas. No eran más que 300 y tenían antorchas y tenían trompetas. No tenían ni piedras. Eran solamente cántaros que dentro tenían antorchas encendidas y trompetas en su otra mano. Eso era lo que tenían los 300. Sin embargo, cuando lo entendieron, dejaron de tener miedo. Dejaron de presentar excusas pensando o imaginando que eran pequeños o pobres y que no tenían las fuerzas suficientes. Ya dejaron de tener temor, dejaron de tener miedo. Y estos 300 rodearon el campamento de Madián, que eran tantos que no podían contarse. Hicieron algo profético, rompieron los cántaros, levantaron las antorchas y comenzaron a gritar por Jehová y por Gedeón, por Jehová y por Gedeón. Y comenzaron a soplar las trompetas de los pueblos y la gloria del Señor se manifestó y despertó el campamento de Madián, que eran miles y miles y miles y miles. Y Dios los consterna y enfrentan ellos mismos a sus propios hermanos, enfrentan sus propias armas y Dios causa una mortandad tan grande que no hubo necesidad de lucha, no hubo necesidad de guerra, sino que Dios les alcanzó la victoria sobre los campamentos de Madián. ¡Qué grande es nuestro Dios! ¡Qué grande es tu Dios! Y a su nombre, y a su nombre. Y Jeremías no podía entender y quería explicarle a Dios que él no iba a poder hacer lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. No intentes explicarle a Dios lo que Él te está diciendo que hagas. No le digas que eres débil si Él lo conoce. No le digas que no tienes todo el conocimiento si Él lo sabe. Si Él te formó, si Él te escogió desde antes de que te formases en el vientre de tu madre, te conoció. No le quieras explicar tus limitaciones. No le quieras decir si eres pobre, rico, inteligente o ignorante. Entiende que Dios no se equivoca ni se ha equivocado cuando te escogió. Siéntete honrado de saber que eres un escogido, una escogida de Dios. Que eres alguien que no está pasando por esta tierra simplemente como un papel suelto y movido por el viento, sino que Dios tiene un plan, un propósito para tu vida. Y ese plan y ese propósito, si tú deseas cumplirlo, Dios te ayudará a que ese propósito de Él se cumpla en tu vida y pases por este mundo. Y cuando no estés más aquí, tus huellas estén hablando y diciendo que fuiste un hombre bueno, que fuiste una mujer buena, que predicaste la palabra, que anunciaste el evangelio, que fuiste de ayuda para cientos, para miles, o tal vez para una familia. Y a su nombre, qué bueno, yo digo, dejar huellas de nuestro paso por esta tierra. No pasar en forma anónima, que no nos recuerden más que un par de meses y luego nada más. Deja huellas. Aquellos que sirven a Dios, dice la palabra, que sus obras con ellos quedan. Qué bueno que alguien pueda hablar de nosotros y diga, este hombre predicó la palabra. Este hombre fue un ganador de almas. Este hombre me ayudó a mi familia, ayudó a que yo pudiera cambiar a mi descendencia, a mis hijos, a mis nietos. Este hombre hoy no está, pero fue un gran hombre. Dejar huellas. Diga conmigo, dejar huellas. Qué bueno, ¿no es cierto?, que se nos recuerde así. Y dice la palabra que Jeremías no lo podía entender y quería explicarle a Dios lo inexplicable. Y Dios le tiene que decir a Jeremías, aleluya, no digas que sos niño. No digas que no puedes. No pienses que no vas a poder terminar tu carrera. No pienses que tu carácter, tu formación, tu manera de pensar, tu forma de hablar, no pienses que serás tú, si no voy a ser yo, le dice a Jeremías. Dios le dice, a todo lo que yo te envíe irás tú y harás todo lo que yo te mande. Le estaba diciendo a las claras, Jeremías, no te preocupes. Jeremías, deja de pensar que la tarea va a ser difícil, yo te voy a acompañar.
Y lo que vos no puedas lo voy a hacer yo. Y lo que sea difícil para ti, lo voy a realizar yo. Y lo que sea imposible para ti, Jeremías, créelo, por favor, será posible para mí. En otras palabras, le estaba diciendo, yo voy a ir delante. Y sabes que esta palabra ya no la está hablando el Espíritu Santo para Jeremías, la está hablando para usted, para mí, para nosotros. Dios nos está diciendo, no temas. Dios está diciendo, está bajo un plan y un propósito mío. No pienses que no vas a poder seguir congregándote. No pienses que eres demasiado malo. Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No pienses que tal vez es demasiado difícil el camino, porque Él te sostendrá y en sus manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Él te liberará para que no sufras. Él liberará tu hogar, liberará tu vida, liberará tu caminar. Te demostrará que se puede vivir de otra forma. Te demostrará que hay otra vida que no conoces. Te demostrará que hay una vida distinta. Y Dios quiere que puedas vivir esa vida distinta. Hay gente que dice, yo he tenido buenas y he tenido malas en mi vida. Sería maravilloso tener todas buenas, ¿no? Sería glorioso vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y algunos piensan que eso no se puede recibir, que de esa forma no se puede vivir. Y nos hemos acostumbrado a tener algunas buenas y a tener algunas malas. Bueno, Dios quiere algo distinto para ti. Dios quiere algo distinto para nosotros. El diablo tal vez ha pretendido eso, darnos algunas buenas y darnos algunas muy malas. Pero Dios no tiene ese pensamiento ni usa esa filosofía. Dios quiere darte una vida distinta y en esa vida distinta Dios quiere llevarte de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Dios quiere demostrarte clara y sencillamente que con Cristo se vive mejor. Bendito el nombre del Señor para siempre. Y a su nombre. Y a su nombre. Y cuando Jeremías lo entiende, aleluya, así todo comienza a cambiar. Dios es todo lo grande que uno se atreva a creerlo. Qué hermoso cuando uno puede reconocer esto. Dice la Biblia, hermanos queridos, cuando habla acerca de que somos instrumentos escogidos de Dios. En el libro de 1 Corintios, mire qué tremendo lo que dice el Señor allí en el capítulo 1. En los versículos 27, 28 y 29, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esto nos está diciendo, no hay excusas. Dios no se equivocó, Dios no se equivoca. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Qué grande es Dios, qué poderoso es el Señor, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Para que nadie pueda decir, yo soy fuerte, yo soy grande. Dios me escogió por mi capacidad, por mi intelecto, por mi formación. Dios me escogió por mi moral. Hermano querido, Dios nos escogió simplemente por amor. La Biblia dice que Dios amó de tal forma al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que pudiera creer en Él no se perdiera. Y esa es la realidad del cielo y esa es la realidad de Dios. Dios te escogió, me escogió y tal vez tomó lo despreciado, lo que era inútil para el mundo, lo que no servía para el mundo. Dios lo tomó, lo transformó e hizo algo que sea para la gloria y para la honra de su nombre. Hizo algo y ese algo que hizo Dios, es usted, soy yo, somos nosotros, que tal vez no servíamos para mucho, que tal vez éramos algo despreciado por el mundo, pero Dios lo tomó en sus manos como si fuéramos joyas de gran valor y nos transformó y nos dio una mente nueva y nos dio un corazón nuevo y nos dio una forma de hablar nueva, una forma de mirar nueva, una forma de oír nueva. En otras palabras, nos hizo nuevos y podemos decir en este tiempo sin temor a equivocarnos, y usted también lo puede decir, que somos nuevas criaturas, que tenemos una vida nueva en Dios, en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el que robaba no roba más, porque el que mentía no miente más, porque aquel que estaba castigo en vicios, delitos y pecados, hoy vive una vida distinta, hermosa y feliz. Dios lo hizo y a su nombre, y a su nombre. Por eso tal vez en esta noche Dios quiere llamar y golpea la puerta de tu corazón. Dios no te quiere obligar, aunque Él podría. Respeta tu libre albedrío.
Y Él dice, si alguien escucha, aleluya, mi llamado, es importante escuchar el llamado de Dios. Es importante escuchar que Dios está golpeando a la puerta de nuestro corazón. La Biblia dice que si alguien escucha y abre, aleluya, Él entrará. Sabe que Dios no puede obligarnos a nadie, a ninguno de nosotros. Él no entra por la fuerza a nuestras vidas, no entra por la fuerza en nuestros corazones. El corazón del hombre es tierra que nadie la puede recorrer. El corazón del hombre es terreno difícil de transitar, pero Dios sí lo puede recorrer y Dios sí lo puede transitar. El único que puede cambiar el corazón del hombre es Dios. El único capaz de transformar nuestra vida es Dios. Pero el único que le puede dar lugar para que Dios haga eso es usted, soy yo, somos nosotros. Dice claramente, si alguien abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces la opción es nuestra. Yo debo decirle a Dios, Dios, yo quiero que entres a mi corazón. Soy yo el que debo decirle a Dios, Dios, yo deseo una vida nueva. Soy yo el que debo decirle a Dios, yo deseo vivir en forma distinta. Quiero ser diferente, quiero ser libre. Quiero vivir la vida que tú tuviste de un principio para mí. Quiero vivir la vida que elegiste para mí antes de que yo fuese formado en el vientre de mi madre. Dios, yo viví la vida que el diablo quiso. Viví la vida que los demonios quisieron. Viví la vida que el mundo me hizo vivir. Pero ahora, Dios, yo reacciono y entiendo que había una vida que yo no conocía. Yo quiero vivir esa vida. Yo quiero la vida que tú preparaste y fijaste para mí. Yo quiero la vida que tú elegiste para mí antes de que yo fuese formado en el vientre de mi madre. Si tu oración es esta, Dios te dirá que sí tienes esa vida. Dios te dirá que tu oportunidad no pasó, que tu tiempo no pasó, que tu tiempo es hoy, que tu oportunidad es hoy y que tu bendición es hoy, que el cambio de vida que tiene puede alcanzarte también hoy. Bendito, bendito el nombre del Señor para siempre. Y a su nombre, y a su nombre. Y yo creo en esa vida. Y creo que Dios no se equivocó. Y que en esa vida Dios tiene un plan y un propósito. Y en ese plan y en ese propósito está usted y están ustedes que me están viendo a través de la televisión, a través de internet, y que estamos llegando a tantos y a tantos hogares. Por eso hoy tiene que ser una vida, hoy tiene que ser una noche distinta. Nuestra vida tiene que experimentar algo diferente y distinto en la presencia de Dios.